Buenas noches, bienvenidos. En realidad lo que le vamos a contar esta noche lo sabe cualquier persona bien informada y libre pensadora. Como un hombre y una mujer, un grupo de personas, se quedaron con lo más interesante que había económicamente. Un grupo de personas dedicadas a los negocios que a través de los medios de comunicación se fueron quedando con todo. Les queremos contar una parte de esa historia, porque no solamente todos los medios, todos los canales, todas las radios, todo lo imaginable que genera una expectativa económica. También el arroz y verán otras hierbas que se han quedado los integrantes del Grupo Clarín en nuestras narinas y sobre todo con la indefensión y a veces la complicidad de la propia clase política, que después verán ustedes cómo lo tiene que padecer. Les pido que me acompañen y vamos a presentar ya mismo con mi compañera Julieta Camaño. Muy buenas noches, Julieta, a quienes tenemos invitados en nuestro Twitter. Así es, Víctor Hugo, muy buenas noches a vos y a todos los que nos están mirando. Como saben, siempre en Bajada de Línea tenemos invitados a tuitear en vivo. En primer lugar, estará con nosotros quien quizás sea el protagonista del programa, como vos dijiste, Víctor Hugo, Ari Lijalad. Estará tuiteando, este escritor y además periodista, autor de este documental que hoy seguramente vamos a ver en Bajada de Línea, Clarín, un invento argentino, y además conductor de A Cara Lavada en Radio Nacional. Además estará tuiteando con nosotros Florencia Saintut, ella es decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y además candidata a concejal por el Frente para la Victoria en La Plata también. Ambos tuitarán en vivo en @BDL Víctor Hugo. Quien quiera oír, que oiga. Esta es la historia que tenemos para contarles esta noche en Bajada de Línea, inmediatamente después de la pausa. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. No les pido que lean el Clarín. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Quiero decir que hay otra historia. Una partecita es lo que hoy les queremos contar, con dos hechos significativos.
Junio de 1989, el mismo día que Alfonsín anuncia que va a entregar el poder antes, en la ciudad de La Rioja, como va a quedar comprobado, estaban reunidos mano a mano, estableciendo las políticas de los 90 Menem y Mañeto. Así como le estoy diciendo. Como le llama la atención de los tiempos, porque se lo queremos ir contando poco a poco. El otro hecho relevante sucedió hace un par de semanas, cuando las elecciones en Corrientes. Colombi, el gobernador, le decía a los periodistas de Clarín que se habían portado mal, él les había dado todo. En fin, ¿qué era lo que les había dado? También vamos a tratar de mostrárselo esta noche. Pero vayamos por partes. ¿Cómo fue que se quedaron con todo? Bueno, ya se conoce la historia de papel prensa, etcétera, la hemos contado muchas veces. La ha visto usted en diversos medios. Hay un partido de fútbol, incluso con el que se quedaron en 1979. Se apropiaron de la conquista del Mundial 78. Valencia. Cuando tenemos ya 29 minutos del primer tiempo. 0-0, ataca la Argentina. Atención por la derecha. Se va metiendo Diego Maradona con chanfle y ¡golazo! Impresionante, amigos. Tremendo gol, Reyes. Qué impresionante cómo Maradona la paró con su pie izquierdo. Vean, aprovechando que Leao había salido, se la tocó de chanfle por arriba. ¡Qué golazo, amigos! Impresionante el gol. Aquí en el estudio gritó todo el mundo ese impresionante gol de Maradona, que de esta manera demuestra que sí, es el nuevo ídolo del fútbol argentino y mundial. Cuánta felicidad en las tribunas aquellas. Se jugaba la Copa Clarín. Se habían quedado también con lo deportivo del Mundial 78. Pero vayamos a poco la historia que hoy les queremos contar. Ustedes han visto muchas veces la imagen de Alfonsín asediado permanentemente por Clarín, con tapas, etcétera. Es que ya se habían cumplido los 2 primeros años en los cuales quería sacarle algo a Alfonsín. Venían los otros 2 años en los cuales había que sacarle por las malas y después echarlo. Recordemos aquello de Alfonsín, tan solo para ir enhebrando la historia. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Alfonsín lo pagó teniendo que entregar su gobierno. Bien que se desquitaron de esas expresiones del primer presidente democrático después de la dictadura. Así juegan, no se andan con chiquitas. 2 meses después vino la historia de los cara pintadas. ¿Cómo jugaron entonces? ¿Qué les dijo Pugliese a quienes clandestinamente se habían hecho cargo de Radio Mitre y desde allí operaban por el quiebre institucional una vez más? Los militares se han replegado. Están discutiendo entre ellos. ¡Que se vaya! ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abran la puerta! Les pido que piensen lo que están haciendo. El primer día, en pleno proceso de alzamiento de los cara pintadas, Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero se por opina? favor, querido, y ustedes quieren defender eso.
Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy No, enojado. no, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Este- Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Bueno, habían pasado 2 meses de aquel discurso de Alfonsín, ya lo pagaba muy caro. Con lo primero que tenían fuera de los diarios, Radio Mitre, ya estaban golpeando. Por eso querían los canales de cualquier manera. Ya van a ver cómo los consiguen. Antes, ¿cuál es la técnica que el propio Mañeto ha confesado? Se usa con los gobiernos democráticos, sobre todo. Lo explica muy bien el señor Pirillo, que era el dueño del diario La Razón, uno de los 3 diarios que se quedaron con papel prensa. La planificación estratégica era eso, desinformar a la opinión pública y marcar agenda a los gobiernos. La opinión de Mañeto era, los gobiernos duran 6 años, nosotros duramos 100. Los primeros 2 años hay que sacarle todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo. Ahí fue cuando salí corriendo y le conté toda esta historia al doctor Alfonsín. Y desgraciadamente, bueno, ganaron ellos durante 3 décadas. Siempre ganan ellos, todo el tiempo ganan ellos, pero también porque hay un gran entreguismo de parte de la clase política. Se cumplen 4 años de la votación de la ley de medios y aunque saben que un día los puede favorecer en esa lucha tan desigual con el poder fáctico del Grupo Clarín, igual se comportan muy humildemente, por decirlo de una manera delicada, de rodillas ante ese poder. Hubo un intento de ley de medios, ahora que estamos celebrando, ¿cuál será la palabra? Los 4 años de la ley de medios. Leopoldo Moró cuenta cómo el Grupo Clarín, Mañeto, quería sacarle una ley de medios, pero sobre todo quitarse de encima el artículo 45 de la ley de la dictadura, por la cual no podían tener otros medios que no fueran diarios. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Mañeto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático, ahí en esa oportunidad es cuando Mañeto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. En vivo en @BDL Víctor Hugo. El primero es de Ari Lijalat. Dice, monopolizar noticias es crimen. Pablo Neruda en su salutación a Prensa Latina fundada en 1959 para romper el monopolio informativo. Florencia Saintut dice, sabemos que Clarín históricamente impidió el debate en torno a la democratización de los medios y de la democracia en general. Ari Lijalat dice, los beneficios obtenidos por Clarín de gobiernos civiles y dictaduras desmienten el mito del genio empresario independiente. Florencia Saintut, en cambio, tuiteó, el Grupo Clarín no es un diario, es un oligopolio que funciona con comportamiento monopólico. Todos estos tweets en vivo en @BDL Víctor Hugo. Hemos entrado en 1989. Quiero decirles que no había demasiadas esperanzas, sino era Menem quien ponía todo a su disposición, como va a suceder. Angelos quizás hacía lo mismo,
Y con toda la libertad que hace falta. Espero, sobre todo, que alguna vez nos contrate un canal del Estado y no que nos echen. No va a haber canales de Estado, ya le dije. ¡Qué suave! Solamente 7 le dije a usted. ATC y Radio Nacional. Además, dentro de los 100 primeros días voy a mandar a la concesión del Congreso la nueva ley de radiodifusión que privatizará todos los canales y medios de difusión. Respire. Los tenía todos, casi siempre ocurre. Vamos a llegar al 12 de junio, 1989. Con enorme dolor se frustra el primer gobierno democrático a la salida de la dictadura. Las presiones de sociedad rural, la iglesia, se había sacado el divorcio, los sindicatos habían hecho decenas de paros contra el doctor Alfonsín y, por supuesto, empujando todo, creando el clima necesario, Mañeto Clarín, el grupo operando, sin ser todavía grupo. Piensen ustedes que en aquella época no tenía ni por asomo el poder diabólico que hoy tienen en sus manos. ¿Qué pasaba el 12 de junio de 1989? Concluidos los procedimientos previstos a ese efecto, he resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Tengo la esperanza de que sobre esta decisión no se ensayen explicaciones especulativas. No se trata sino del estricto ejercicio de la responsabilidad política de anteponer el bienestar del país a cualquier otra consideración. El señor presidente de la Nación ha expresado con toda claridad que resigna su cargo el día 30 de junio y nosotros estamos dispuestos a asumir la conducción de la República Argentina el día 30 de junio. Yo no sé si asumir la expresión resignar como renunciar, eso yo espero la respuesta del señor presidente de la Nación, pero de todos modos no vamos a hacer una cuestión de interpretación, y lo digo con toda sinceridad, humildad y grandeza, aspiro de que sea el señor presidente de la Nación el que me coloque la banda presidencial el día 30 de junio. Querido todos los chiches, Menem. En la casa, esperándolo después de este discurso en LRA, ya estaba instalado Mañeto. Y aquí vamos a una historia que es muy particular y que nos habla de la clase política, de los medios de comunicación, de la indefensión que tienen los ciudadanos que no siempre pueden saber lo que ahora sabemos con relación a aquel encuentro mano a mano de Menem y Mañeto resolviendo qué iba a ocurrir en los 90. Tanto es así que uno se pregunta, por lo menos yo, ¿Menem realmente traicionó aquello de la revolución productiva para después hacer lo que hizo? ¿O lo pensaba de verdad al anunciarlo? Y Mañeto fue y le dijo, como cuenta Chiche Helblum, puesto menor. Vamos a hacer las cosas como nosotros decimos. Y ellos, la clase mediática, la corporación mediática y económica, lo que quería era privatizaciones. Habían hecho ya una parte de la campaña para ganar la batalla cultural y se iban a quedar con eso. Fíjense ustedes, llega Terraño, enviado por su jefe, el doctor Alfonsín, a comunicar que iba a adelantar la entrega del poder para el 30 de junio. Es el 12 de junio. Cuando llega, ¿con quién se encuentra mano a mano? Con el dueño del diario Clarín. ¿Qué estaban haciendo allí? Sino resolviendo todo lo que padecimos en los años 90. Usted que se quedó sin trabajo, aquel que no pudo darle el mínimo futuro a su hijo, aquel que vio cómo se desguazaba el Estado por nada, por un dinero que no significó nunca nada para la economía de la Argentina. Nunca imaginó que con este grado de impunidad estaban resolviéndolo. El hombre que había sí elegido el pueblo y el hombre que se elige a sí mismo para que los que son elegidos en nombre del pueblo hagan lo que él quiere. Yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido.
Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, qué sé yo, yo digo quién estaba, qué sé yo, qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. La historia. Mañeto llega con su taquígrafa y su secretaria a la Casa de Gobierno de La Rioja o a la casa directamente de Menem. Menem lo recibe con una sonrisa. La sorpresa de Terraño. ¿Quién está sentado allí? Muy cómodamente instalado. Mañeto. Además, como contó, había un árabe que con mucho talento también ha dibujado Fabián Mezquita, que nos hizo este trabajo para colaborar un poco con lo que queremos contar. Sí, era para poner esa cara. ¿Qué hace este hombre allí? Este es el que volteó a mi jefe. Este es el que tiró para fuera del gobierno a Alfonsín. Este hombre es el que le dijo, usted ya es un estorbo, nada menos que el presidente que había elegido en aquella fiesta de fervor popular. Menem le dice adelante a Terraño. Allá está el árabe, cruzado de brazos, diciendo cómo será contada en el futuro esta escena. Terraño, imaginamos nosotros, ponía esa cara, suponemos, porque era inadmisible. Él venía a contar de parte de Alfonsín que adelantaba la entrega del poder, ya se lo estaban repartiendo Mañeto y Carlos Menem, el hombre al que habían elegido. Todo eran sonrisas y la promesa de que el país iba a cambiar. Estos hombres eran los que los iban a cambiar. Un negociante al fondo, un negociante en el medio y alguien al servicio de los negocios de todos ellos, elegidos por el pueblo. Pero es muy curioso además lo que sucede con el doctor Terraño y la pregunta de Ari Lijalad cuando le dice ¿qué hacía Mañeto ahí? Era pena detenerse, sobre todo porque Mañeto de alguna manera es uno de los hombres que en política más he apreciado por su inteligencia, porque siempre me parece muy equilibrado. Hace poco, cuando se produjo la confrontación judicial con Mañeto, es decir, un hombre con todo el imperio, un hombre que maneja un país desde atrás de los cortinados, va contra este periodista, que es más o menos Tyson peleando con un bebé. Esa es la comparación. Creo que es peor todavía. 20 o 30 personas le gritaron lo que a Mañeto, si uno lo ve, yo también me hago bocina con las manos. Y Terraño salió en una acalorada defensa a dar la cara por Mañeto. ¿Cómo puede ser?, me pregunté. Un hombre que sabe de qué es capaz Mañeto, de qué es culpable Mañeto en la historia ya no solo mediática, sino económica y política del país. Y pensé que esta frasecita breve, esta inconsistencia política de ayer, y yo qué sé qué estaba haciendo allí Mañeto, ¿cómo que no sé? Iba de parte de Alfonsín, volteado por Mañeto, entre otros, a decir que adelantaba la entrega del poder y lo encuentra con el futuro presidente repartiéndose como quien da barajas lo que iba a ocurrir en los años 90. Vale la pena reflexionar sobre esta respuesta de Rodolfo Terraño. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, qué sé yo, yo digo quién estaba, qué sé yo, qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. Es para hacerse muchas preguntas al verlo allí a Mañeto, pero creo que se entiende lo que le quiero decir. No debo cargar las tintas respecto a Rodolfo Terraño, que es el representante de una clase política que normalmente ha tenido que vivir sujeta a estos hombres. No pueden romper con eso. Ahora que hay quienes se han parado frente a ese poder, después también de haber dado mucho, porque en el clip inicial falta todavía algunos años de lo mucho que fueron consiguiendo. Pero se pusieron de pie y le entregaron a la ciudadanía un sentido de dignidad que nunca se había tenido frente a los poderes fácticos como se lucha ahora. Vayamos al 30 de junio. El doctor Raúl hace entrega.
reunirse con el doctor Menem, usted vino a ver oficialmente su designación como ministro. Sí, una propuesta del presidente de la República que he aceptado seguir colaborando con el presidente de la República en una tarea tan significativa como es el obras y servicios públicos. Creo que el problema no es de nombres ni de personas, sino fundamentalmente de identidad con el proyecto, con el modelo que por obras públicas pasa fundamentalmente el proceso de transformación del Estado, el proceso de redimensionamiento del Estado, donde va a haber que aplicar medidas como, por ejemplo, privatización, concesiones y toda una política de reducción del gasto público, porque fundamentalmente es uno de los obstáculos graves que tiene la Argentina. Adivinen por dónde empezó la privatización. ¿Cuál fue la primera de las privatizaciones del señor Dromi y el señor Menem? Pero antes de llegar a lo que quizás ustedes ya está adivinando, escuchemos otra vez a Leopoldo Moró contando qué era lo que se venía respecto a la reforma del artículo 45. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión, que era mucho más restrictiva que la actual ley de servicios audiovisuales. Creo que la actual ley establece un tope de 24 licencias, nosotros establecíamos un tope de 4 licencias. Entonces, no hubo ley y apenas Menem se hace del gobierno, se vota la llamada ley de reforma del Estado. Y en esa ley de reforma del Estado, en un articulito, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Inmediatamente la tapa con el anuncio de las privatizaciones que se iban a realizar. Firmó Menem el llamado a licitación de los canales 11 y 13. Le voy diciendo que además consiguieron muy buen precio. ¿Por qué el canal 11 costó casi el doble de lo que costó canal 13? La única explicación, también podría decir como Terraño, yo qué sé, se lo cobraron menos. Pero no, tiene que haber una explicación. ¿Por qué 5 millones de dólares? Muchachos, ustedes que entienden de televisión y de precios y saben todo lo que hay dentro de un canal, 5 millones de dólares, eso costó el canal 13, por ese precio se lo dieron. El canal 11 creo que anduvo en los 8 millones. ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta la tiene usted. Y vino la celebración, naturalmente. Como habrán advertido, la primera privatización fue para Mañeto Clarín. Es decir, la negociación del 12 de junio de 1989 empezaba a llegar a buen puerto. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, amar y eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Lucio, pero es una realidad. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá? ¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Cuánta felicidad.
Los que no levantaban el dedo así eran los trabajadores de Canal 13. Hay cosas que la sociedad argentina desconoce de lo que fue la privatización de Canal 13. En la nueva etapa, nueva tecnología informativa, la más alta credibilidad, periodismo independiente. La privatización de Canal 13 fue el monumento a la corrupción de las privatizaciones del expresidente Menem. Pactan Menem con Clarín el apoyo en la campaña electoral para que Menem llegue a la presidencia y cuando Menem se asumiera le entregaba el Canal 13 a Clarín. Se cumple el pacto al pie de la letra el 8 de julio de 1989, apenas asume Menem. Como los canales de 11 y 13 eran del Estado, tiene que mandar un interventor. En el caso de Canal 13, ponen de interventor a Tago Anzoátegui y Abel Maloney, hombres empleados de Clarín. Lo privatiza, estando administrando las cuentas a su favor, Clarín. Entonces, cuando toma posesión formal, tiene una empresa saneada. La irregular privatización fue el valor irrisorio con que pagó el canal. Pagó el canal con 5 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares, quiero decir de dónde lo sacó, nos robó a los trabajadores, donde nos quitó de nuestro salario alrededor de 7 millones de dólares. Con esos 7 millones de dólares pagó el canal con 5 y se guardaron el vuelto. Trabajé mucho en Canal 13 y yo fui testigo de que de 800 empleados que tenía Canal 13 pasó a tener 400, porque 400 fueron despedidos en ese momento, ni antes ni después. Cuando el Grupo Clarín se hizo cargo de Canal 13, 400 empleados, la mitad fueron despedidos. BDL Víctor Hugo, estamos en vivo y nuestros invitados están tuiteando. Florencia Saintut dice: el kirchnerismo se hizo cargo de una demanda histórica y afrontó en defensa de sus ideales la pelea contra una mafia. Ari Lijalat dice: tuvimos 2 leyes de medio democráticas, la de 1953 del peronismo y la actual de 2009. Las restantes fueron todas en dictadura. Su alianza con la dictadura, dice Florencia Saintut, afianzó su capacidad de coacción. Desde allí amenaza la democracia en defensa de sus intereses. Y hay algunos más, Víctor Hugo, si querés. Acá tenemos uno de Ari Lijalat, dice: Menem le permitió a Clarín blanquear Radio Mitre y le entregó Canal 13 en una licitación irregular, como denuncia Carbonelli. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Ari Lijalat cuenta cómo Menem a los pocos años ya estaba arrepentido de haber dado lo que había dado a Mañeto. Siempre es tarde, se cumplía lo que decía el señor Pirillo. 2 años para sacarle por las buenas, de acuerdo a lo que, por ejemplo, habían negociado en La Rioja, 2 años para criticarlos y sacar las cosas por las malas, y 2 años en aquel tiempo para echarlos y poner a otro al que se sienta a la mesa de negociaciones para ver cómo se siguen quedando con todo. Lo cuenta Ari Lijalat. De Menem, una entrevista que le hace el diario La Nación por los 3 años de gobierno de Menem en 1992, que es clave. El periodista le pregunta a Menem: ¿se arrepiente de algo de lo que hizo en estos primeros 3 años de gobierno? Y Menem dice: solo de una cosa, de haber derogado el artículo 45 de la dictadura y haber permitido la conformación de monopolios mediáticos. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, no, no quiere decirlo. Bueno, nos ponemos de pie para brindar en esta primera emisión de los jueves. Aquí tiene su copa. Eso es en 1992. Solamente llevaba 3 años en el gobierno Menem y ya le había entregado a Clarín el blanqueo de Radio Mitre, que la tenía de forma ilegal, ya le había entregado de una licitación totalmente irregular Canal 13, y ya en 1991 Clarín había firmado el acuerdo con la AFA para tener el monopolio de transmisión del fútbol hasta el 2014, y que fue la base de su crecimiento para poder ir comprando cables en todo el país. Todo eso le había entregado Menem hasta el 92. Y Menem sabía muy bien lo que estaba entregando. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio del apoyo de Clarín a sus primeros meses de gobierno, porque los primeros meses de gobierno de Menem también fueron de hiperinflación y también fueron de crisis económica, al plan de convertibilidad, a la reforma del Estado, a las privatizaciones en general, aparte de la privatización de los canales. Digo, Menem entregó todo eso a cambio de un acompañamiento como el que tuvo del diario Clarín. Y bueno, en 1992 claramente dijo: de lo único que me arrepiento no es de haber
destrozado el sistema productivo del país, de haber privatizado todas las empresas públicas, de haber instalado la ley de convertibilidad. No dijo todo eso, sino que dijo, de lo único que me arrepiento es de haber conformado un monopolio mediático. Bueno, se ve que Menem olfateaba ya que ese monopolio mediático también le iba a ser difícil de controlar cuando ya no tuviera nada más que entregarle o cuando Clarín le pidiera demasiado. Otro que se arrepintió de esto hace poco, y enseguida vamos a ver de qué se arrepintió, fue el gobernador de la provincia de Corrientes, Colombi. Acá hubo mucha presión, los medios jugaron mal, inclusive algunos de ustedes también jugaron mal y yo me jugué por muchos de ustedes, jugaron mal. ¿Quién es Clarín? Muy mal jugó la última semana. El domingo jugó pésimo. Me jugué porque tu jefe tiene la empresa Mercedes, así que yo conozco. Me jugué mal lo que sacaron a la provincia más por el país, esto, lo otro, la vergüenza lo que sacaron. Yo estoy a favor de libertad, estoy en contra de la ley de medios, le defendí a tu jefa allá. Les doy todo, dice Colombi. Ustedes habían sacado un domingo que era una de las 5 provincias con peor índice de desarrollo humano. Colombi se sentía con derecho a que esas cosas las pongan en otro lado, no sean publicadas, con todo lo que yo hice por ellos, por ustedes, le dice a los periodistas de Clarín, en su cara, eso sí. ¿Qué había hecho Arili Jalad? La relación de Colombi con Clarín se descubrió en uno de los negocios que tiene uno de los accionistas de Clarín, que es José Aranda, que tiene el 14,5% del Grupo Clarín, pero además del Grupo Clarín tiene otra serie de negocios. Por ejemplo, es uno de los principales productores de arroz del país, la familia Aranda. Aranda tiene una empresa que se llama Adeco Agro, que se había hecho una sociedad con el Grupo Soros, del magnate húngaro Soros, para producir arroz en la provincia de Corrientes. Para producir arroz se necesita mucha agua, y lo que querían era hacer una represa en el arroyo Ayuí, que es un arroyo que cruza ahí parte de la provincia de Corrientes, inundar una cantidad de hectáreas y ahí hacer la producción de arroz. Pero lo más interesante del caso es cómo habían logrado eso. En ese momento se estaba implementando lo que es la ley de bosques. La ley de bosques lo que establece es que cada provincia tiene que hacer un relevamiento territorial y establecer qué bosques están en rojo, en amarillo y en verde. Los que están en rojo no se pueden talar, los que están en amarillo en determinadas condiciones, los que están en verde sí. La zona donde Aranda, el accionista del Grupo Clarín, quería inundar esas miles de hectáreas, estaba en el informe que hizo el INTA en rojo, o sea, eso no se podía tocar. Ahora, cuando ese informe llegó a gobierno, a la legislatura, para que se aprobara o no, el párrafo donde decía que esa zona estaba en rojo lo habían directamente borrado. Nosotros encontramos en una investigación en Radio Nacional los dos documentos, digamos, el documento original donde estaba el párrafo de que esa zona estaba en rojo y el documento final donde ese párrafo directamente lo habían borrado, y eso está en el expediente judicial que se investiga la causa. Esa es la ayuda de Colombia y Grupo Clarín, digamos. Truchar un informe realizado por científicos para hacer un relevamiento territorial de qué bosques se pueden tocar o no, en función de un emprendimiento arrocero. Eso sí, qué bien lo explicaba Colombi esto mismo en el 2010. Hay que terminar con los falsos dilemas, con posiciones antagónicas, falsas. ¿Cómo vamos a pensar que queremos destruir nuestro medio ambiente, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ríos? ¿O acaso no somos todos padres de familia, no tenemos hijos, no tenemos nietos? ¿O no le queremos dejar acaso a ellos una sociedad y un mundo mejor? Aquel que piensa lo contrario realmente es un perverso. Aquel que piensa lo contrario realmente creo que nunca ha agarrado una pala ni un rastrillo. Aquel que piensa diferente es porque tiene intereses oscuros. No podemos mezclar cuestiones que nada tienen que ver con la producción exclusivamente. Los proyectos productivos son productivos y hay que respaldarlos, y si se tienen que dar, se deben dar. Se jugaba el hombre, verdaderamente.
Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo se nos ha ido el programa? Ustedes no saben cuánto más teníamos para mostrar. Es un poco decepcionante, pero bueno, están las cuestiones comerciales y demás. De eso vivimos. Por favor, Julieta, nos vamos a la pausa. De la pausa, Sí, cómo no. Víctor Hugo, hay muchísimos y les agradecemos, a los tuiteros de hoy que realmente han tuiteado y mucho. Florencia Saintut dice, Clarín habla de libertad como libertad de consumir, de comprar, de seguir siendo solo ellos los que venden y los que cuentan. Ari Lijalat dice, en Clarín hay persecución sindical crónica, echaron comisión interna con golpes del 66 y 76 a Yonto en 1991 y 117 trabajadores en 2000. Bueno, hay muchísimos tweets y muchísimas gracias por estar tuiteando en @BDL Víctor Hugo. Antes de ir a una pausa, Víctor Hugo, déjame contarte a vos y a todos los que nos están mirando que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros Vamos a mismos. despedirnos. Felicitaciones a Fabián Mezquita por el notable trabajo que nos hizo con la Muy bueno. historieta. Sí. Muchas gracias, Florencia Saintut, una de las personas que más admiro y que ha estado con nosotros. El martes en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata recibe a Evo Morales para entregarle el premio Rodolfo Walsh al queridísimo presidente boliviano. Le deseamos lo mejor y estaremos acompañando radialmente. Y también queremos agradecer a Ari Lijalat y a Eduardo Blaustein, bueno, que son los autores de este gran documental Clarín, un invento argentino que hemos utilizado y mucho material hoy en Sí, Bajada no de solamente Línea. lo tuvimos en el Twitter, sino que Sí. tomamos uno de los mejores programas que yo haya visto Seguro. sobre periodismo. Así que Ari y Eduardo, nuestra gratitud. Y también los invitamos a considerar este libro que nos toca muy de cerca, Thelma y Nancy, que ustedes saben, empezaron en la capital, por lo menos en nuestro programa, Sí, y hoy un día beso. tienen programas por todos lados y este libro, Confesiones en el banco de una plaza, ya está a la venta. Les deseamos lo mejor. Nos vamos. Así es, Víctor Hugo, hasta Julieta, el próximo gracias. domingo. Hasta el domingo, si Dios quiere.